Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 4. Tormento del alma. Resumen. Perder un recuerdo es entregar un fragmento del alma. Un nombre, un rostro, un momento preciado. Cada uno es un hilo en el tapiz del yo, y al desenredarse, el retrato de quien uno es comienza a disolverse en una silueta fantasmal. Así pues, la esencia de un hombre no está en su carne y sus huesos, sino en el registro indeleble de todo lo que ha vivido. Para el caballero hueco, estos ecos son todo lo que queda. Su pasado es un retrato desvanecido, su esencia filtrándose en el vacío. Nada puede llenar el silencio donde una vida solía estar. Es el infierno de un alma a la deriva, aferrándose a las sombras de un yo que ya no puede recordar. Nota del autor. ¿Por qué prometo cosas que sé que no cumpliré? ¿Es inherente a los humanos romper promesas? Subaru debería saberlo un par de veces. En fin, saludos a quienes lean esto. Esta vez les traigo un capítulo largo que debería haber publicado antes del viernes pasado, pero no pude porque soy un procrastinador empedernido. Bueno, sí, más notas al final del capítulo, supongo. De todos modos, me estoy quedando sin tiempo aquí, así que, nos vemos allí abajo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. El tiempo, por un instante, dejó de existir. 9:42 segundos. El vacío devoró el concepto mismo del espacio. Como un hambre primordial que consumía materia y antimateria, luz y sombra, sonido y silencio. El vacío se tragó la textura del mundo, el recuerdo del aire, la posibilidad misma de la forma. Fue entonces cuando el vacío egoístamente lo reclamó todo. 9:42 segundos. Con la nada tomando control de su mundo, regresó al lugar donde su existencia quedó reducida a nada más que un concepto de sí misma, una mera idea difusa entre el recuerdo y la inexistencia de un vacío. Le faltaban pensamientos que pensar, deseos que anhelar, ideas que expresar, sueños que soñar, vida que vivir. En esa absoluta nada, simplemente era. 9:42 segundos. Sin embargo, en el corazón de ese espacio de absoluta oscuridad, un acontecimiento imposible tomó forma. 9:42 segundos. El vacío, la entidad insaciable que había devorado el concepto de existencia, comenzó a nacer. De la nada absoluta surgieron innumerables flores. Rojo, azul, amarillo, incluso naranja y negro. Un océano infinito de pétalos inundó ese vacío incoloro. Y con ellos como corazón, el mundo se reconstruyó. 9:42 segundos. Y en el centro de aquel infinito campo de flores, su sombra se formó. Una figura de oscuridad pura que, paradójicamente, irradiaba la más hermosa de las bellezas. Como un ángel tejido en la noche estrellada, su resplandor era tan intenso que habría cegado a cualquiera que, con ojos impuros e indignos, deseara tal belleza. De su silueta sombría fluía una cascada de cabello plateado, tan largo y sedoso que parecía contener todo el brillo que faltaba en su cuerpo oscuro. Y en su cabeza se perfilaban unas orejas puntiagudas, tan delicadas y perfectas, que el deseo de tocarlas parecía inevitable. 9:42 segundos. Sentada entre las flores, la figura emanaba una belleza etérea que inundaba el mundo de sombras del que había nacido. No podía verse a sí mismo. Realmente no sabía si tenía un cuerpo o era solo el deseo de tenerlo, pero aún así, sabía que existía solo porque podía observarla. Toda su conciencia, todo su ser, se reducía a ese único punto de existencia entre las flores. No recordaba su nombre. No sabía quién era. No entendía por qué cada fibra de su ser gritaba que debía alcanzarla. Pero algo más profundo que el recuerdo, una devoción que no necesitaba razones, lo impulsó a estrecharla entre sus brazos. Como un caballero que busca a su señor, corrió. 9:42 segundos. La sombra extendió sus manos y él, sin dudarlo, sin comprender, las tomó entre las suyas. Incluso sin sentidos, podía notar que eran tan suaves como sueños felices. Esas manos eran tan etéreas que sostenerlas parecía un privilegio inmerecido. Eran sombras tan puras que mancharlas con su sangre habría sido el mayor de los pecados.
Y al mirar donde debería haber estado su rostro, aunque no había ojos que le devolvieran la mirada, ni labios que sonrieran, una calidez lo inundó. Una ternura absoluta que disolvió cualquier rastro de miedo, de dolor, de vacío. Era un amor tan completo que sentía que no necesitaba nombre ni justificación. Entonces la figura sin rostro le habló. M. S. ¿Ah? No había voz. No había sonido. No había boca de donde salieran las palabras. El mensaje nació directamente del vacío, resonando en el centro mismo de su conciencia. Palabras inaudibles, un mensaje sin remitente ni receptor. No entendía qué eran esas palabras. Simplemente, por mucho que el concepto de su existencia se esforzara, esas palabras, sordas a sus oídos, no podían alcanzarlo, pasara lo que pasara. Al menos, no todavía. 9:42 segundos la ilusión se hizo añicos. 9:42 segundos el mundo se derrumbó sobre sí mismo. 9:42 segundos las flores, la brisa, la sombra, todo fue tragado por la nada. Su cuerpo se desintegró. Sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin voz. El vacío lo reclamó una vez más, hasta que surgió una luz que comenzó a devorar la oscuridad. 9:42 segundos el vacío cesó y la luz lo inundó todo. 9:42 segundos la realidad arrancó su ser del vacío de su mente, desgarrándolo para devolverlo al yugo de la existencia. Porque, 9:42 segundos ese fue el tiempo que el semielfo de cabello rosa pasó observándolo, mientras yacía inmóvil en el suelo. 9:42 segundos 9:42 segundos 9:42 segundos 9:42 segundos 9:42 segundos. Tu tiempo aproximado fue de 9:42 segundos. Eficiencia. Notable. Un récord excelente, Natsuki Subaru. 9:42 segundos. Ese fue el momento en que Natsuki Subaru revivió un recuerdo fundamental de Natsuki Subaru antes de que la cruel realidad lo arrastrara de regreso al suelo rocoso de la galería y desvaneciera ese recuerdo. Aunque, tal vez no del todo. Yo, reconozco este techo. Lo cierto era que despertarse se había convertido en una experiencia detestable. Hace un tiempo, el acto de despertar significaba una construcción paciente, fragmentos de conciencia agrupándose, reconociéndose poco a poco hasta formar el todo del que se habían desprendido. Fue, pues, un pacto tácito entre cuerpo y mente, un lento sí a la existencia sellado con el primer aliento, con el peso reconocido de los miembros al moverse, con el mundo filtrándose poco a poco a través de los sentidos. Sin embargo, ahora aquello no era más que un recuerdo. Habría que describir la experiencia de alguna manera. Lo apropiado sería describirla como un balde de agua helada arrojado directamente al alma. En un violento arranque de la oscuridad, como si se accionara un interruptor en su interior, la nada fue instantáneamente cambiada en absoluto por el todo de su existencia. Fue eficiente, sin duda. Fue rápido, claramente. Pero cualquiera que lo haya experimentado se dará cuenta de que es una experiencia horrible. Una violencia a la que nadie podría acostumbrarse jamás, al menos él no. Me pregunto, ¿podré siquiera dormir? Tras aclarar los defectos que le habían extirpado, Subaru no pudo evitar hacerse esa pregunta. Sabía que el agotamiento, para bien o para mal, ya no sería un problema para el resto de sus días. La duda que le surgió entonces fue si ese agotamiento incluía también el mental, porque, la verdad, se sentía todo menos enérgico. En el poco tiempo que llevaba con ese cuerpo grotesco, y aunque su estado de ánimo no era el mejor, nunca se había sentido agotado. Al contrario, nunca en su vida había tenido tanta energía, tanta vitalidad. Una cruel ironía. Al observar el techo y las estalactitas que colgaban de él, Subaru notó, con el único ojo que le quedaba, una de considerable tamaño suspendida justo encima de él. Si esa formación rocosa se desprendiera, le aplastaría el resto de la cabeza, completando así el efecto del láser. Si esa cosa cayera sobre mí, me mataría, ¿verdad? Sabía que podía sobrevivir a heridas fatales. Esas palabras de esfinge jamás abandonarían su memoria.
Pero, en un intento de pensar con lógica, o quizás de buscar consuelo, Subaru llegó a la conclusión de que una abominación como él, incluso sin sangre, huesos ni carne, perder la cabeza sin duda significaría un fin inevitable. Tal vez, solo tal vez, eso activaría regreso por muerte. Porque regreso por muerte debía poder activarse. Era imposible que alguien, ni siquiera una bruja de milagros macabros como Esfinge, se lo arrebatara. Era suyo, para su alegría, pero sobre todo para su desgracia, un don que llevaría grabado en su interior por el resto de sus días. Que cayeran los cielos, que se abrieran los infiernos, o ambos, una cosa era segura. Regreso por muerte permanecería impreso en su ser sin importar nada. Es por eso que, tal vez, solo tal vez, regresar por la muerte lo llevaría lo suficientemente lejos para escapar de ese demonio rosa. Quizás, solo quizás, regreso por muerte lo haría regresar antes de ese horrible despertar entre cadáveres en descomposición. Lo haría despertar en un cuerpo intacto, en una mente que aún pudiera reconocerse a sí misma. Quizás, solo quizás regreso por muerte. Quizás, solo quizás, el pensamiento cruzó su mente, tan efímero como el latido de un corazón que ya no poseía. Ese consuelo, nacido más de la desesperación que de la esperanza, era, sin que Natsuki Subaru lo supiera, la descripción más precisa de lo que era ahora. Una serie interminable de quizás. Tómalo. Apartando la mirada de aquella estalactita, Subaru fijó su único ojo en la semielfa que se había posicionado en su campo de visión, quien acercaba un objeto particular a su brazo derecho. Esfinge. Suponiendo que reaccionarías de la misma manera, anticipé cualquier posible petición y te traje esto. Mi predicción fue correcta, ¿verdad? Respuesta. Requerida. Compuesto por un óvalo de cristal plateado sujeto por un mango de madera oscura, lo que Esfinge sostenía a centímetros de su brazo era un espejo anticuado. Como si anticipara la petición que un niño le haría a su madre, Sphinx se había anticipado a Subaru, quien apenas comenzaba a adaptarse nuevamente a la realidad. Para que pudiera observar la verdadera monstruosidad en la que se había convertido. Ese era el propósito de ese espejo. Subaru. Al registrar a Sphinx y el objeto que descansaba en su mano, Subaru apenas logró captar los gemidos y balbuceos incoherentes que salían de su boca. Subaru intentó articular palabras, pero su voz no respondió. Cualquier intento de comunicación se había desvanecido. Un hecho que, a decir verdad, tenía todo el sentido considerando el devastador rayo de luz que, al impactar su cabeza, la había destrozado como si nada. Esfinge. Correcto. Confirmado. ¿Y bien? ¿Qué esperas, Natsuki Subaru? Tómalo para que puedas comprender correctamente la naturaleza de tu Korebug. Indiferente como siempre al silencioso tormento de su mente, Sphinx no toleraría más demoras. Sphinx comprendió entonces que el letargo post-impacto era un efecto secundario extremadamente probable y, por lo tanto, previsible. Por eso hizo el esfuerzo de cronometrar el momento para que el niño volviera en sí, sabiendo perfectamente que no moriría por un ataque así. En todo momento, Sphinx sabía perfectamente lo que hacía. El devastador hechizo de luz no era mera coincidencia ni un error de puntería. Sabía el lugar preciso para remover la materia innecesaria y revelar el insecto del núcleo que dio vida a Natsuki Subaru. Después de todo, ella lo diseñó. Ella lo creó. Ella lo introdujo en Natsuki Subaru. Y sobre todo, lo controla. Gracias al Korebug y su conexión con ella, Sphinx es capaz de saber en todo momento, con una precisión prácticamente perfecta, el estado y paradero de su mayor obra. Subaru. El espejo desgastado estaba más cerca de su brazo, corroído por la necrosis. Por lo tanto, ese sería el brazo que extendería para alcanzarlo. Mientras extendía su brazo negro, acción que ejecutó en segundos, Subaru permaneció tendido observando, en esos lentos segundos, esa sustancia necrótica que formaba un gradiente con su piel color ceniza. Inevitablemente, la incertidumbre lo invadió. Pero, ¿qué pasa con esto? En medio de la niebla de sus recuerdos, Subaru no recordaba con exactitud el origen y las propiedades de la sustancia negra que invadía el lado derecho de su cuerpo. A pesar de tanta incertidumbre, Subaru comprendió que lo que le consumía el brazo y la pierna derechos le estaba haciendo algo. Beneficioso o dañino, doloroso o indoloro, no lo sabía.
Otra cosa para la lista de cosas que no recordaba. Una lista que se hacía cada vez más larga. Agarrando el mango, Subaru acercó el espejo a su rostro con una mezcla de terror y curiosidad morbosa. Entrando en el campo de visión de su único ojo, reflejados en el espejo, estaban los 3/4 restantes de la cabeza de Natsuki Subaru. Donde antes estaba el lado derecho de su cabeza, donde se suponía que orbitaba su otro ojo, ahora se abría una concavidad casi perfectamente elíptica. Subaru. Antes de que Subaru tuviera la oportunidad de procesar el catastrófico estado de su cabeza, apareció. Un sonido débil, como el de una aguja rascando porcelana, resonó en sus oídos. Esfinge, que lo observaba sin expresión alguna, pareció no percibir un ruido tan extraño. Poco a poco, el ruido se intensificó, aumentando de volumen con cada segundo de contemplación. Subaru. Entonces, emergiendo de las profundidades de la concavidad, como si un demonio emergiera a la superficie, se manifestó una cola roja y segmentada. Subaru. No pasó el tiempo, pero la cola roja se agitaba ferozmente en el espacio vacío de su cabeza, intentando con todas sus fuerzas regresar a las profundidades del cuerpo del chico. Como reacción natural, Subaru se quedó atónito. Su rostro, que parecía sereno, se transformó entonces en una mueca de asco y horror. Inundando sus oídos con sus chirridos metálicos y húmedos, el Korebut que residía en la cabeza de Natsuki Subaru se retorcía sin control. Finalmente, se retorció una última vez y se reintegró a su interior, dejando atrás un silencio solo interrumpido por los sonidos de un Subaru sacudido. Esfinge. El Korebut cumple, en esencia, la misma función que un corazón, Natsuki Subaru. Sphinx habló con calma. La serenidad de sus palabras contrastaba brutalmente con el horror que Subaru acababa de experimentar. Esfinge. Es el Korebut lo que te mantiene completo y vivo, Natsuki Subaru. Es responsable de todas las funciones de tu cuerpo. Si fuera destruido, tu contenedor colapsaría de inmediato y tu OT se extinguiría, causando una muerte inevitable. Aunque aún estaba petrificado por la conmoción, esa última parte captó de inmediato la atención de Subaru. Tras escuchar con toda la atención posible el funcionamiento del nuevo habitante de su cuerpo, Subaru no pudo evitar sentir una macabra sensación de alivio. Porque él lo había confirmado. La propia bruja lo había dicho. A pesar de todo, efectivamente, podía morir. Y si pudiera morir, regreso por muerte aún debería estar con él. Esa habilidad, esa naturaleza despreciable, que ahora confirmaba que aún era posible activar, lo llenó de una calma inexplicable. Incluso sin recordarlo, Natsuki Subaru no podía escapar de su amor. Esfinge. Este bicho del núcleo tan especial está diseñado para alojarse en la zona de la cabeza, principalmente en el centro. La razón por la que sobreviviste a mi hechizo Hiwal fue porque lo dirigí lo suficientemente cerca como para expulsar al bicho del núcleo por los aires. Si el impacto lo hubiera golpeado directamente, por leve que fuera, lo habría destruido al instante. Sphinx continuó explicando. Con cada minuto que pasaba, Subaru descubría más y más información sobre la nueva funcionalidad de su cuerpo. Incluyendo, para su horror, el funcionamiento del parásito que ahora residía en su cabeza, el cual, irónicamente, era la razón que lo mantenía con vida. Esfinge. Podrás sobrevivir a cualquier herida, sin importar su gravedad, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera. El insecto del núcleo debe permanecer intacto y dentro de tu cuerpo. Si perdiera contacto con él, el hechizo colapsaría y morirías instantáneamente. Levantó 2 dedos a la altura del pecho para ilustrar su punto. Luego bajó uno, marcando el final de la primera condición, y continuó. Esfinge. La segunda condición se refiere a las capacidades del Korebut. Se alimenta del maná que se filtra por tu cuerpo. Dicho maná proporciona la energía necesaria para mantener la cohesión entre cuerpo y alma, además de permitir los procesos de regeneración. También debes saber que la relación entre daño y consumo es directa. A mayor daño, mayor consumo de maná y menor velocidad de regeneración. Si el Korebut agota sus reservas, sufrirás efectos contraproducentes. Por cierto, Natsuki Subaru, ¿cuándo planeas regenerar el sector que te falta en la cabeza? ¿O debo recordártelo constantemente? Molestia. Requerida.
Perdido nuevamente en el constante bombardeo de información de Sphinx, Subaru, casi hipnotizado por la charla de la pequeña bruja, había perdido el hilo de su situación. Cuando uno es incapaz de sentir absolutamente nada, es terriblemente sorprendente cuántos detalles importantes pueden perderse. Si ese fuera el caso, ¿cómo sería tal condición en combate? Subaru. Saliendo de sus pensamientos, Subaru obedeció. Repitiendo el mismo proceso con el que recuperó las piernas, Subaru lo inició. Surgiendo de la nada, cada átomo, cada molécula, cada filamento de cabello perdido volvió a su estado original. Subaru. Con la parte que le faltaba finalmente restaurada, Subaru abrió el ojo que le faltaba. Poder volver a ver con ambos ojos le provocó una sensación de logro incontenible. No solo eso, sino que también se sintió un poco más tranquilo. Por supuesto, eso era un hecho incuestionable. Después de todo, ¿quién podría estar tranquilo sabiendo que le falta un cuarto de la cabeza? Esfinge. Movimiento. Requerido. Muy bien, Natsuki Subaru. Recuerda que recuperar lo perdido depende de ti. Ahora sígueme. Dándole la espalda una vez más, Sphinx comenzó a abandonar la galería sin esperar a que Subaru se levantara. Al verla alejarse, Subaru se levantó lentamente del suelo. Se llevó una mano al lado derecho de la cara y dejó escapar un largo suspiro, pensó. Está bien, Subaru. Ahora tienes un gusano zombie metido en la cabeza, eso es lo que te mantiene vivo, mierda. Habiendo tenido ese encuentro con algo que ahora formaba parte de él, Subaru no pudo evitar extender ambas palmas y mirarlas fijamente. Sorpresa tras sorpresa, horror tras horror, Natsuki Subaru seguía descubriendo más sobre en lo que se había convertido. No necesitaba recuerdos para recordar lo que una vez se sintió ser humano, lo que una vez se sintió sentir, lo que una vez se sintió sentir hambre, lo que una vez se sintió sentir lágrimas brotar de sus ahora negras cuencas. Ahora todo eso se había ido y probablemente no volvería jamás. Ante tan cruel realidad, Natsuki Subaru no quería nada más que acurrucarse en una bola y llorar. Llora con todo tu corazón, llora su mala suerte, llora todo lo que lo llevó a ese momento en que su destino y su humanidad quedaron sellados en la oscuridad. El odio momentáneo que antaño impulsaba su ser se había desvanecido, transformado en una melancolía tan densa que amenazaba con devorar cualquier otra emoción. Sin embargo, Subaru, ¿a dónde vamos? Con un esfuerzo que tensó su mandíbula, Subaru contuvo toda la emoción en su voz, haciéndola sonar lo más neutral posible. Subaru no quería, ni debía, parecer débil ante Esfinge. Alguien como ella, incapaz de comprender los sentimientos, guiada solo por la lógica y el sentido práctico, una bruja sin alma, no podía ni quería comprender. Por ahora, Natsuki Subaru guardaría sus emociones en lo más profundo de sí mismo. Hasta que el cielo le permitiera gritar con todo su ser, aguantaría un poco más. Sin embargo, Esfinge. Salimos de mi estudio, Natsuki Subaru. Es hora de enseñarte mi casa. Eso tendría que esperar. Decir que el cambio de escenario entre la galería y el exterior produjo diferencias mínimas sería, sin duda, un enorme malentendido. Habiendo despertado entre rocas, humedad y estalactitas, habiendo recorrido interminables pasadizos de piedra sumergidos en la oscuridad natural, y habiendo sobrevivido a lo que, en otro tiempo, habría sido una muerte instantánea sobre un lecho de rocas, Subaru ya había deducido en medio de sus innumerables crisis y recuerdos difusos que estaba dentro de un sistema de cuevas. Pero si alguien le preguntara a Natsuki Subaru si ese descubrimiento le parecía, como mínimo, extraño, su respuesta sería un rotundo no. En el breve tiempo que había coexistido con la entidad conocida como Esfinge, Subaru había llegado a una conclusión unilateral sobre la bruja. Y era que, efectivamente, lo era en toda la extensión de la palabra. Despiadada, fría, incapaz de conectar con los demás o comprender las emociones humanas. Todo en ella justificaba su título. Una bruja sin rastro de humanidad no necesitaría un lugar que fuera más allá de las necesidades básicas de un refugio. Un lugar para resguardarse, descansar y existir, nada más. Por eso a Natsuki Subaru no le pareció extraño, e incluso le pareció perfectamente apropiado, que el oscuro y macabro entorno que Sphinx llamaba su estudio fuera exactamente así.
No hacía falta demasiada imaginación, entonces, para entender el desconcierto y la sorpresa que se apoderó de Subaru cuando, al alejarse de la galería por una puerta oculta en la penumbra que había atravesado Sphinx, encontró lo que parecía ser una salida al exterior del sistema. En una imagen que ya se había vuelto rutinaria, Subaru avanzaba a paso moderado detrás de la pequeña figura de Sphinx, quien caminaba sin molestarse en comprobar si seguía sus pasos, plenamente consciente de que así era. Dejando que su mirada vagara de un lado a otro, Subaru no pudo evitar sorprenderse por la apariencia del camino de salida de la galería. Las paredes, formadas por rocas antiguas de todo tipo, comenzaron a difuminarse de forma antinatural, transformándose gradualmente en finos y brillantes tablones de madera. Estos estaban cubiertos de relieves, algunos superficiales, otros profundos, que narraban con sus grabados historias que Subaru no podía comprender. No solo eso. Poco a poco, las superficies fueron adornadas con lujosos adornos compuestos por joyas de diferentes colores y formas geométricas. La luz, que antes provenía de simples faroles, también comenzó a cambiar, convirtiéndose en brillantes cristales tallados con precisión, decorados con detalles dorados. El contraste exagerado entre la composición desolada del sistema y la extravagancia en lujos y detalles que parecían la salida del mismo era un hecho incomprensible para Subaru. ¿Por qué un ser como Esfinge necesitaría tanto lujo? Guardándose la pregunta, Subaru volvió a centrar la mirada en la figura que tenía delante. Tras perderse de nuevo en sus observaciones, Subaru no se percató de que, a pocos pasos de ellos, se había materializado una enorme puerta, prácticamente de la misma calidad que los tablones de la pared. Las hojas gigantes se abrieron, liberando una luz aún más brillante que inundó el pasillo. Para su sorpresa, sus nuevos iris dorados parecían inmunes al resplandor que habría dejado a cualquiera ciego durante varios segundos. Al cruzar la puerta, se cerraron con un fuerte portazo tras él, desapareciendo en el proceso. En su lugar, Subaru se encontró en otro de los lugares donde la bruja Esfinge mediaba. Era un espacio espacioso, similar a un cobertizo o taller. A su alrededor se alzaban estanterías y muebles repletos de artefactos, cristales y frascos de todo tipo. Aún así, el lujo seguía siendo evidente. Las paredes aún estaban cubiertas de relieves y adornadas con gemas dispuestas en patrones de tonos fríos y metálicos. Esfinge no se detuvo ni un instante. Sin mirar atrás, cruzó otro par de puertas monumentales, tan brillantes y ornamentadas como las anteriores. Sin embargo, antes de seguirla, se detuvo. Algo había llamado su atención. Frente a él descansaba un cristal teñido de verde esmeralda, tallado en forma de diamante. Su mirada se fijó en ella inmediatamente, como atraída por una fuerza involuntaria. Había algo en esa piedra que la hacía destacar entre las demás. No era más hermosa ni estaba mejor trabajada. De hecho, parecía inferior a las demás en esos aspectos. Había algo más en ese cristal esmeralda. Sin embargo, cuando su vista se perdió en la profundidad opaca de la gema, sin previo aviso, un recuerdo extraño lo atravesó como un rayo. El recuerdo de un frío extremo, tan intenso que quemaba como el fuego, consumiendo todo a su alrededor. En medio del hielo, estatuas vestidas de negro yacían dispersas entre la nieve cada vez más espesa. Sobre unos brazos congelados yacía una figura femenina de cabello azul cielo, irreconocible a sus ojos, desapareciendo poco a poco, enterrada en la nieve. Luego la nieve lo cubrió todo. Sacudiendo la cabeza, Subaru desvió la mirada de inmediato. El escalofrío del repentino recuerdo lo hizo retroceder instintivamente. Alejándose del cristal, se giró y se apresuró a alcanzar a Esfinge, quien avanzaba con su tranquilidad habitual, ajena a todo lo sucedido. Siguiendo el paso de Sphinx, Subaru cruzó las últimas puertas monumentales. El exterior lo recibió con la luz del sol. Mientras Sphinx continuaba su recorrido, Subaru ni siquiera prestó atención a su destino ni al nuevo entorno que lo rodeaba. Con la mirada fija en el suelo, con sus nuevos pies cruzando el páramo donde aparentemente se encontraban, sus pensamientos volvieron a aquel cristal. Al recordar aquel objeto, Subaru sintió en lo más profundo de su ser la sensación de que ya había visto aquel cristal, o que debería conocerlo de alguna manera. Por supuesto, esa idea no era nada nuevo para él en ese momento.
Cada instante que transcurría significaba reconocer el vacío que se hacía cada vez más grande en sus recuerdos. Esa sensación difusa e insistente permanecía anclada en lo más profundo de su mente. Todo se mezclaba en un laberinto de recuerdos desconectados, tan vagos como dolorosamente cercanos. Esa confusión constante, esa sensación ambigua de recordar sin recuerdos, se había convertido en una parte de él de la que no podía escapar ni comprender. Siguiendo avanzando con la mirada pegada al suelo, más dudas comenzaron a surgir de su crisis. Todo lo que había visto desde que despertó parecía parte de un sueño mal recordado. Rostros, nombres, palabras específicas como ajolote y zombie, fragmentos que existían ajenos a su comprensión, pero que se le escapaban en cuanto intentaba comprenderlos. Entonces surgió la pregunta: ¿cómo esas palabras, tan extrañas a juzgar por las reacciones de Sphinx, salieron de su lengua con tanta naturalidad? Además, ¿cómo sabía lo que significaban si no recordaba haberlas oído o dicho antes? Desde su despertar todo le parecía extraño, incluso su propio cuerpo. En un movimiento casi automático, bajó la mirada hacia su brazo derecho, aquel cubierto de grietas y esa densidad negra como la noche que contaminaba su costado derecho. Desde que lo había vuelto a ver, había evitado pensar demasiado en ello. No por miedo, aunque quizá lo fuera, sino porque cada vez que lo hacía, un deseo inmediato de apartar la mirada lo consumía. El viento se llevó el polvo seco del suelo. Subaru alzó la mirada un instante. Sphinx, que caminaba sin girarse para mirarlo, se había detenido y se giró lentamente hacia él, observándolo fijamente. Con una voz suave, desprovista por un instante de esa frialdad y monotonía que la caracterizaba, las siguientes palabras de la bruja provocaron un profundo impacto en Subaru. Esfinge. ¿Sucede algo, Natsuki Subaru? ¿Necesitas mi ayuda? Subaru. Ante la pregunta de Esfinge, Subaru no respondió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera presenciado algo inconcebible. No es que no quisiera responder. No podía. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Porque lo que más quería Natsuki Subaru era hablar, gritar, llorar, romper algo, cualquier cosa que lo liberara de la presión que lo consumía desde adentro. Pero al oír algo que creía imposible, se quedó sin palabras. Esfinge, la bruja Esfinge, esa criatura aborrecible e insensible que había destrozado su cuerpo una y otra vez sin pestañear. Ese ser que parecía verlo solo como una herramienta, le había preguntado si algo andaba mal. Ya fuera por interés genuino o simplemente para entender por qué no avanzaba al mismo ritmo, en ese momento eso no importaba. El hecho importante entonces fue que Esfinge le había preguntado cómo estaba. Esa mínima muestra de interés lo dejó sin palabras. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuché algo así? Incapaz de recordar, incapaz de regresar al momento en que Natsuki Subaru era Natsuki Subaru, ese pensamiento se instaló firmemente en su mente. El simple deseo de ser notado, de que alguien se preocupara por él, ese anhelo tan básico, tan humano, se sintió, en ese instante, como algo precioso. Para aquel olvidado por el amor del mundo, experimentar nuevamente algo parecido al amor se había convertido en nada más que un sueño lejano. Subaru reflexionó sobre la pregunta. Decir la verdad, expresar lo que sentía realmente, parecía peligroso. Después de todo, no debía olvidar que Esfinge seguía siendo una bruja. Un ser envuelto en artificios que escapaban a su comprensión. Confiar en ella significaba arriesgarse a un resultado imposible de prever. Y sin embargo, Subaru, el anhelo humano era más fuerte que cualquier sentido de lógica. Subaru, no sé, cayendo de rodillas, el que una vez fue el más humano de todos finalmente susurró, con una voz baja y quebrada. Subaru, no recuerdo nada, la verdad. Todo está borroso y cada vez que intento algo, lo que sea. Siento que no hay nada. Natsuki Subaru había comprendido que no debía mostrarle ese lado a Sphinx. Convencido de que ella no podía comprender ni una mínima parte de su tormento, había decidido guardar toda esa angustia y ese dolor en lo más profundo de su ser. En algún momento encontraría el momento ideal para que los cielos escucharan sus desgarradores lamentos. Ese era su plan.
Sin embargo, ante esa pregunta tan simple, pero que tenía un profundo significado para él, Natsuki Subaru no quiso, evitar romper en un lamento ahogado. Subaru. Desde que me desperté así, no he podido dejar de sentir que me falta todo. Me siento, enojado, confundido, perdido. No recuerdo prácticamente nada, y eso es como, Habiendo desahogado parte de todo lo que quería expulsar entre lamentos, una ligera presión, suficiente para empujar su cabeza ligeramente hacia abajo, apareció de repente. Esfinge, habiéndose acercado sin hacer el más mínimo ruido, colocó una de sus manos sobre el cabello despeinado de Subaru. Como una madre que con el leve contacto de su mano buscaba calmar el huracán de emociones en su hijo, así Sphinx permaneció por incontables segundos con la existencia conocida como Natsuki Subaru antes de hablar. Esfinge. ¿Cuál es tu nombre? Subaru. Perdón. Al encontrarse con su mirada, la pregunta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, la seriedad en la mirada de Esfinge le indicó de inmediato que hablaba en serio. Esfinge. Repetición. Obligatoria. Te pregunté cuál era tu nombre. Subaru. Claro, soy Natsuki Subaru. Sphinx. ¿Quién soy yo, Natsuki Subaru? Subaru. Usted es Esfinge quiero decir, Esfinge-sama, Esfinge. ¿Cuántos años tienes? Subaru. Bueno, creo que debo tener 19, aunque no estoy muy seguro, Esfinge. ¿Cuál es tu color favorito? Subaru. Naranja. Creo. Esfinge. Ajolote. Mencionaste esa palabra hace unos minutos, refiriéndote a una criatura. ¿Qué es un ajolote? Subaru. De nuevo. Esfinge. ¿Qué es un ajolote? Dime. Quiero saberlo. ¿Habla en serio? Ni siquiera sé por qué lo mencioné y ahora me lo pregunta. Aunque, es así que la sé, al menos. Subaru. Entonces, un ajolote es, si mal no recuerdo, algo así como, un pequeño lagarto acuático que siempre parece estar sonriendo, dijo la última parte imitando una sonrisa torpe con ambas manos en la cara. Esfinge. Subaru. Un silencio incómodo los envolvió a ambos. Sin perder el contacto visual, permanecieron mirándose. Subaru. Yo también creo que son bastante lindos, estallido antes de que pudiera terminar el resto de su explicación, Esfinge se movió con un impulso seco y preciso, empujando la cabeza del niño con una fuerza inesperada. Subaru entonces impactó de lleno contra el suelo, levantando una nube de polvo. Incluso con la mitad de su cara enterrada en la tierra, logró escuchar un pequeño "ah" de Sphinx, que sonó más a frustración que a cualquier forma de enojo. Esfinge. Recalculo. Requerido. Interés. Perdido. Decepción. Requerida. No es algo que te interese. Disculpa mi reacción. Sin perder la compostura, se inclinó hacia él, lo tomó del hombro y lo ayudó a levantarse, y con un movimiento casi imperceptible, le limpió la suciedad de la cara. Esfinge. Dime, Natsuki Subaru, antes de encontrarte en el basurero, ¿recuerdas algo anterior a ese hecho? Así, mientras continuaba limpiándose la cara, Subaru intentó recordar. Intentó buscar en su mente un destello, una imagen, un sonido, un olor, cualquier cosa. Pero lo único que encontró fue el vacío ya familiar. Una y otra vez, cuanto más se esforzaba, más se desvanecía lo poco que creía poder comprender. Un temblor recorrió su garganta antes de responder. Subaru. Yo, no lo recuerdo. Esfinge observaba en silencio. Se llevó una mano a la barbilla, ladeó ligeramente la cabeza y emitió un breve más pensativo que molesto. Esfinge. Ya veo. ¿Cuál es tu lugar de origen? Subaru. No lo recuerdo, Esfinge. ¿Cuál era tu ocupación anterior? Subaru. No lo sé, Esfinge. ¿Recuerdas tu infancia? Subaru. En realidad no, Esfinge. Aunque el tuyo ya no funciona, ¿conoces la afinidad de tu puerta? Subaru. Perdón, puerta. ¿Qué quieres decir con eso? Tengo eso. Esfinge. ¿Qué sabes sobre el santuario? Subaru. Santuario. Como para animales. Esfinge. Subaru. Esfinge. Ya veo. Análisis. Completado. Errores. Identificados. Conclusión. Alcanzada. Resultados. Contraproducentes. La bruja dejó escapar otro suspiro apenas audible.
Su mirada, impenetrable como siempre, pareció oscurecerse. Algo en la respuesta de Subaru, o mejor dicho, en su falta de ella, la había molestado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cerrando los ojos en un gesto de concentración, Esfinge meditó sobre sus conclusiones. A pesar de no haber nacido ni crecido bajo el concepto de lo que en el mundo se conoce como humanidad, la bruja Esfinge no era ajena al desconcierto humano. Ese caos silencioso que se agitaba detrás de los ojos cuando alguien se enfrentaba a algo que escapaba a su comprensión. Esfinge era capaz de comprenderlo. Observándolo en silencio, con el polvo aún suspendido entre ellos, Sphinx encontró en los temblorosos iris amarillos de Subaru ese desconcierto. Esfinge. Debería haber considerado la posibilidad de efectos indeseables como este. Cometí un error. Corrección de trayectoria. Requerida. Los años de existencia habían enseñado a la pequeña bruja a anticipar los resultados, a sopesar las consecuencias hasta el más mínimo gesto. Cada variación posible, cada conclusión posible, Esfinge las desplegaba en su mente como un tablero de movimientos, diseñados exclusivamente para lograr los mejores resultados que la llevarían a su causa final. Sin embargo, Esfinge, este resultado demuestra una falta de medidas por mi parte. El margen de error plantea un obstáculo mayor que debe resolverse. Fascinante. Inaceptable, pero fascinante al fin y al cabo. Soluciones. Necesarias. Sphinx conocía bien el estado catastrófico de lo de Natsuki Subaru. Desde el principio, sabía que cualquier alteración en ese flujo fundamental podría repercutir tanto en el cuerpo como en el alma de Natsuki Subaru. Aún así, al ejecutar el procedimiento, decidió continuar, considerando que, si surgían consecuencias, estas afectarían principalmente al plano físico. Sphinx creía esto debido a la prolongada supervivencia de Natsuki Subaru y al hecho de que, antes del procedimiento, aún conservaba los recuerdos y el conocimiento que ella deseaba. Así, Esfinge optó por obedecer a sus probabilidades y creer que la esencia espiritual no sufriría mayores alteraciones. Sin embargo, resultó ser una conclusión errónea. Al presenciar la desconexión total de Subaru de su memoria, Sphinx, entonces, comprendió su error. Aquello que ella había considerado una posibilidad mínima se había manifestado con fuerza, y el desequilibrio en el O de Natsuki Subaru había alcanzado incluso lo que parecían ser los cimientos de sus recuerdos. Entonces la bruja Esfinge se dio cuenta de que había cometido un gran error. Un acontecimiento imprevisto y previsible que ella decidió no tomar en consideración se había presentado en lo que, durante muchos años, había considerado el mayor avance para el cumplimiento de su propósito. Algo que la molestó. Su mirada recorrió el cuerpo del niño, deteniéndose justo en su brazo derecho. Ese mismo que había visto antes, la misma extremidad marcada por un mapa de grietas y cubierta por un gradiente oscuro que parecía devorar lo que una vez fue su piel, dando paso a ese gradiente oscuro. Subaru, notando su mirada fija, instintivamente bajó el brazo. No por precaución ni miedo, sino por esa incomodidad que lo recorría cada vez que lo contemplaba. No sabía exactamente qué sentía al hacerlo, pero se parecía demasiado a una fuerte vergüenza. Pero no era su vergüenza como tal, sino más bien, la vergüenza de otra persona. La vergüenza de otro desafortunado portador de la misma sustancia negra. Desafortunadamente tampoco podía recordar quién era esa otra persona. Esfinge. Tu brazo derecho. ¿Lo recuerdas, Natsuki Subaru? La sangre oscura que lo cubre. Subaru bajó la mirada, intentando encontrar algún hilo de memoria. No llegó nada. Subaru negó con la cabeza tímidamente, sin palabras. Subaru. No. No lo recuerdo. Esfinge asintió sin sorpresa. Esa respuesta solo confirmó el evidente aprieto que no logró evitar a tiempo. La pequeña bruja recordaba claramente las pruebas realizadas mientras Subaru yacía en recuperación, antes del uso del sacramento del Rey Inmortal. Ella había notado la sangre de dragón presente en él y, movida por la curiosidad, experimentó con la maldición. Al principio, extrajo pequeñas muestras de la materia corroída que cubría su brazo. Sin embargo, pronto ocurrió lo inesperado. El tejido extraído no desapareció. Desafiando cualquier lógica de maldiciones hechas para consumir y aniquilar, esta parecía provocar un factor regenerativo en el cuerpo del niño.
Ante tal revelación, lo que procedió, sin duda, fueron estudios más intensivos. Cortó y extrajo cuanto quiso. Arrancó fragmentos más grandes, llegando incluso a seccionar extremidades enteras. Aún así, la materia regresó, reconstruyéndose como si nunca hubiera existido. Lo mismo ocurrió con la pierna afectada. Esfinge lo observó mientras ese recuerdo regresaba con claridad. Para ella, haber descubierto que existía un factor regenerativo en el niño incluso antes de la introducción del Korebut fue un hallazgo memorable. Esfinge. Esa sangre de dragón en tu extremidad derecha no es una maldición común. En tu caso, no destruye. Ha aprendido a coexistir. Incluso ha demostrado ser beneficiosa. Subaru se puso rígido de repente. Ante tal declaración, Subaru no pudo evitar dudar de la certeza de sus palabras. Una maldición era, según el sentido común, algo malicioso y dañino. Sin embargo, el hecho de que esta maldición le hubiera sido beneficiosa en algún sentido solo demostraba, una vez más, la falta de sentido de su situación. Esfinge. Gracias a ese efecto particular de la sangre de dragón, parece haber mejorado la regeneración de las extremidades de tu lado derecho. Funcionalmente, tu lado derecho se recuperará más rápido. Te recomiendo que, si te encuentras en combate, priorices la protección de tu flanco izquierdo. El viento continuó su curso, levantando polvo y pequeños granos de tierra a su alrededor. Esfinge. Sin embargo, en cuanto a tus recuerdos, Esfinge desvió la mirada por un instante, meditando sobre la situación. Lo cierto es que el asunto de los recuerdos la inquietaba. El chico había sido una inversión considerable y ahora necesitaba, de alguna manera, hacerle recuperar esos recuerdos. Aunque, por supuesto, eso no dependía de ella. Esfinge. El asunto escapa a mi control. Puedo buscar una solución temporal para contener los recuerdos, pero recuperarlos depende completamente de ti, Natsuki Subaru. Subaru. Contener los recuerdos. Formando un gesto de genuina confusión, Subaru nuevamente se encontró con ideas que no entendía. Los recuerdos eran, en esencia, lo que moldeaba y daba forma a las personas. En ese caso, eran el molde invisible del ser, el registro íntimo de cada experiencia que, al combinarse con otros elementos del alma, da origen a la identidad. Fundamentalmente, los recuerdos eran la estructura interna del alma, aquello por lo que todo se rige y tiene sentido. Es por eso que no recuerdo nada. Significa que estoy perdiendo mis recuerdos porque, no los contengo. Girando la cabeza unos 45 en respuesta, Subaru intentó darle sentido a la aparente razón de su inexplicable, y poco convencional, amnesia. Esfinge. Correcto. Para explicarlo de forma sencilla, usaré la analogía que te hablé de Tuol. Supongo que no lo recuerdas, ¿verdad? Asintiendo tímidamente, Subaru confirmó, una vez más, las sospechas de Sphinx. Esfinge. Tuol se encuentra en un estado catastrófico. Por lo tanto, concluyó que, en la práctica, tu esencia se está fugando de Tuol. En teoría, puedo buscar la manera de frenarlo. Sin embargo, recuperar el contenido perdido depende únicamente de ti, Natsuki Subaru. Esfinge se detuvo y lo observó. Esfinge. La esencia de los seres no se pierde ni se destruye, excepto con la muerte. Por lo tanto, puedes y debes recuperar la tuya. Subaru. ¿Y cómo hago eso, Sphinx-sama? Para entonces, Subaru ya se había formado una vaga idea de lo que realmente le estaba sucediendo. Esa constante sensación de vacío, los recuerdos fugaces de acontecimientos, rostros y frases que no recordaba haber vivido y el extraño estado de su cuerpo. Todo parecía tener la misma raíz. El hecho de que su esencia, la esencia de Natsuki Subaru, se perdía más y más con cada segundo que pasaba. Como agua filtrándose a través de las grietas de un recipiente roto, así se derramaban los recuerdos de Natsuki Subaru desde Natsuki Subaru. Esfinge. Sígueme, Natsuki Subaru. Dándose la vuelta a mitad de camino e indicándole a Subaru que la siguiera, Sphinx partió con el chico a sus espaldas. Subaru. Entonces, Sphinx-sama, ¿sabe alguna forma de ayudarme a recuperarlos, verdad? Siendo totalmente honesto, Subaru creía en Sphinx. Una y otra vez, Sphinx había demostrado ser una persona con un profundo conocimiento de una gran variedad de temas.
Ya fuera magia, historia o incluso juegos de la vida y la muerte, la bruja Sphinx le había demostrado a Subaru su enorme capacidad. Incluso cuando Subaru usó el término zombie para referirse a su nuevo estado, una expresión que claramente Sphinx nunca había escuchado, ella fue capaz de interpretar prácticamente sin error lo que él había querido dar a entender en apenas unos segundos. Así, a pesar de que en lo más profundo de sí mismo aún encontraba repulsiva la existencia conocida como Sphinx, no había duda de que para resolver un problema tan absurdo como fuga de recuerdos, por mucho que deseara una alternativa, en su estado actual, Subaru eligió confiar en Sphinx. De hecho, seguramente Esfinge ya había encontrado alguna manera de... Esfinge. No. No tengo ni la menor idea de cómo ayudarte a hacer eso. Subaru. Natsuki Subaru no sabía que el mundo siempre encuentra una manera de destruir cualquier sensación de certeza que pueda tener. Esfinge. No poseo ningún conocimiento útil, por lo tanto he decidido posponer el asunto hasta después de su juicio. Subaru. Pero Sphinx-sama, espere, dijo Juicio. Subaru se detuvo en seco, incrédulo por lo que acababa de escuchar. Esfinge. Correcto. Dado que tu conocimiento es inaccesible, probaremos tu nuevo cuerpo en una prueba especial. Preparativos. Necesarios. Esfinge. Dime, Natsuki Subaru, ¿cuál de estas armas te conviene más? Respuesta. Requerida. Subaru. Hay demasiadas opciones, Sphinx-sama, llevándose una mano al cabello y rascándose torpemente, Subaru frunció el ceño, sin saber muy bien cómo responder. Hasta hace unos momentos, sufría lo que probablemente era la peor crisis que un individuo podía experimentar. Confiaba en que Esfinge tendría una posible solución, una expectativa que pronto se desmoronó. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, el asunto había sido enterrado por la decisión de Sphinx. No era suyo, sino de la Esfinge, como ya venía siendo habitual. En lugar de eso, decidió someterlo a un juicio especial. Esfinge. La prueba que debes completar es relativamente sencilla de entender. De hecho, es la misma que mis soldados semihumanos hicieron durante la guerra semihumana. Comparada con otras, es bastante simple. Esas fueron sus palabras antes de dirigirse hacia un pequeño edificio más adelante. A decir verdad, Subaru no tenía ningún interés en observar el claro donde se encontraban. Ocupado en sus pensamientos, apenas percibió el paisaje que lo rodeaba. Esfinge le había ordenado que no se moviera mientras ella traía el equipo que necesitaría. Así, solo en el centro del claro, Subaru finalmente se dignó a mirar a su alrededor. En prácticamente todas direcciones había algún tipo de edificación. Hechas de madera, piedra y basalto, se alzaban por doquier. Algunas, principalmente las de madera, parecían cumplir la función de pequeñas cabañas, cobertizos de almacenamiento y lo que también parecían establos. Teniendo en cuenta que este lugar se utilizó en el apogeo de una guerra, Subaru supuso que tenía sentido. Las de piedra, distribuidas en menor número a lo largo del claro, parecían servir como todo tipo de forjas y talleres. Distribuidas en puntos aparentemente estratégicos, 3 estructuras de basalto destacaban entre las demás edificaciones, formando los vértices de un triángulo perfecto visto desde arriba. A diferencia de los cobertizos de madera que se extendían horizontalmente, estas torres de piedra oscura se alzaban verticalmente como dedos de piedra apuntando al cielo. Eran demasiado altas para ser simples cobertizos, pero demasiado austeras para ser consideradas edificios propiamente dichos. Subaru frunció el ceño, preguntándose qué función podrían cumplir aquellas enigmáticas construcciones, cuando de repente un ruido metálico cortó el aire, haciéndole girar la cabeza hacia la fuente del sonido. De no haber sabido quién era el responsable de tales sonidos, Subaru habría jurado que lo que vio fue una escena cómica. Esfinge avanzaba sin dificultad, cargando una pila absurdamente alta de objetos metálicos. A cada paso, la pila temblaba, pero nunca se derrumbaba. Aún más increíble, la pequeña bruja no mostró el menor esfuerzo. Al llegar hasta él, dejó caer todo el equipo. Con la misma facilidad con que cargaba la ridícula cantidad de objetos, los dejó caer al suelo, provocando así un fuerte estruendo. Entonces le hizo la pregunta que le había llevado a recordar todo aquello.
De vuelta al presente, Subaru contempló sin mucha idea de qué hacer el arsenal de equipo de combate que Sphinx había dispuesto para él. Dispersos por todas partes había hachas, espadas, dagas, arcos y lanzas. Todo tipo de armamento asociable a un conflicto de la magnitud de una guerra se encontraba a centímetros de los pies de Subaru. Esfinge. Estas son armas que usó mi facción durante la guerra semihumana. Contábamos con los mejores herreros, por eso, a pesar de los años, siguen en óptimas condiciones. Incluso con la explicación de Sphinx, Subaru se encontró con un fuerte sentimiento de desinterés. ¿Pero por qué? Las armas pueden o no ser de gran calidad, tanta que probablemente cualquier guerrero agradecería tener una reliquia funcional de ese calibre en su arsenal personal. Sin embargo, para Subaru, eso no era más que una idea tonta e inalcanzable. No importaba lo poderosas o valiosas que fueran, eran de poca utilidad si quien las manejaba no tenía idea de cómo usarlas. Por lo tanto, no importaba si elegía una simple daga o el hacha más grande. En manos de alguien como Subaru, sería, en gran medida, prácticamente inútil. Así, Subaru se convenció de que no valía la pena buscar un arma ideal. Quizás lo mejor sería elegir una espada o un arco, algo que pudiera usar con un poco de práctica. Sin embargo, Subaru. Espera, ¿qué es esto? Sacándolo de sus pensamientos, un objeto particular atrajo su atención casi instintivamente. Extendiendo su brazo derecho hacia el objeto, Subaru lo tomó. Con un mango corto de madera oscura, del que salía una larga trenza que terminaba en una punta fina y afilada, lo que Natsuki Subaru había tomado, sin entender muy bien por qué era un viejo látigo. Esfinge. Oh. Sorpresa. Es necesario. ¿Un látigo? Una elección bastante poco convencional, sin duda. ¿Puedo preguntar por qué? Subaru no respondió. Sus ojos dorados permanecieron fijos en el látigo, como si algo en su interior lo reconociera. Esfinge. Ya veo. ¿Estás seguro de tu elección, Natsuki Subaru? Un arma como esa requiere experiencia para manejarla con eficacia, y en tu estado actual, antes de que tuviera oportunidad de terminar, una serie de grietas le interrumpieron. Al volver la mirada hacia la fuente del sonido, Esfinge encontró un motivo de sorpresa. Sin prestar atención a la bruja, Subaru manejaba el látigo con una facilidad desconcertante. Cada giro era fluido, cada golpe preciso. La punta cortaba el aire con una elegancia hipnótica, dejando tras de sí un silbido agudo que se repetía una y otra vez en una danza impresionante. Hipnotizado por el baile de su látigo, fue incapaz de observar la pequeña sonrisa que se formó por un instante en el rostro de Esfinge. Esfinge. Sorpresa. Requerida. Tu inesperada habilidad con el látigo es impresionante. Aún así, debo preguntarte, ¿por qué lo elegiste? Girando ligeramente la cabeza hacia un lado, Sphinx le preguntó a Subaru el motivo de una elección tan poco convencional. Subaru. No sé. Simplemente me pareció apropiado. Su voz sonaba sincera, casi distante. No había razón que justificara una elección tan extraña. Parecía, más bien, que los restos de quien alguna vez fue Natsuki Subaru todavía estaban influenciando lo que ahora quedaba de él. Sphinx, que observaba atentamente al chico, había llegado a una conclusión similar, que esta elección era producto exclusivamente de la manifestación de la esencia de Natsuki Subaru. Por un instante, un sentimiento de excitación se apoderó de su ser. Tal vez, solo tal vez, esto significaba que el Natsuki Subaru que ella necesitaba podría, de alguna manera, regresar. Y si ese fuera el caso, entonces la posibilidad de recuperar su mente, su conocimiento del santuario y los secretos que una vez afirmó haber compartido con su creador, representaba una vez más una posibilidad real. Esfinge. Ya veo. Muy bien, sígueme. Es hora de que te muestre tu prueba. Esfinge caminaba adelante, su capa se movía con cada paso, pero no dejaba de lanzar miradas ocasionales por encima del hombro. Detrás de ella, Subaru la seguía en silencio, con la mirada aún fija en el látigo que sostenía firmemente en su mano derecha. En silencio, ambos continuaron su camino. Finalmente, llegaron al borde del claro circular. Más allá de los límites del claro, solo se extendía la oscuridad devoradora de un bosque que parecía infinito. Esfinge.
No puedes verla, pero frente a nosotros hay una barrera protectora. Esto impide que cualquiera que no tenga mi autorización directa para cruzarla sea pulverizado al instante. Tras terminar su explicación, dio un paso adelante y extendió el brazo hacia lo que parecía ser el aire. Para asombro de Subaru, su mano chocó contra una superficie invisible y se detuvo bruscamente. Al instante, el aire frente a ellos se onduló. Una luz celestial, tan tenue que era casi imperceptible, titiló en el vacío. Subaru alzó la mirada y, durante unos segundos, un campo de energía azulada se materializó sobre el claro, formando una cúpula translúcida que envolvía toda la extensión. Esfinge. Natsuki Subaru. Subaru. ¿Sí? Respondió Subaru, quien había sido sacado de su observación por la repentina mención de su nombre. Esfinge. Por favor, dé un paso adelante. Subaru. Pero, ¿qué pasa con la barrera? No la veo, pero sé que, Esfinge. Un paso adelante. Es una orden, Natsuki Subaru. Subaru. Ay. Vale, ya lo entiendo, dejó escapar un profundo suspiro ante el repentino cambio en el tono de voz de la bruja. Luego, con algo de miedo aún presente, avanzó lentamente, cruzando, para su sorpresa, la frontera invisible. Subaru. Listo. Estoy afuera. ¿Y ahora qué? Esfinge. Ahora comienza tu prueba. Lo dijo con una sonrisa casi imperceptible, tan tenue que habría pasado desapercibida, si no fuera por la sensación de placer silencioso que transmitía. Como si el simple hecho de verlo afrontar esa prueba fuera, de algún modo, satisfactorio para ella. Subaru. Pero no me has dicho lo que tengo que hacer, dijo Subaru con irritación. Para entonces, ya se había dado cuenta de que todo seguía prácticamente igual. Con Sphinx siempre ocultando la información, jugando con él. Ante tal ira, Subaru apretó con más fuerza el mango del látigo, intentando contener la creciente molestia que hervía en su ser. Sin prestar atención al claro cambio en la voz de Subaru, Sphinx extendió una mano, señalando hacia la oscuridad. Allí, el bosque se elevaba como una marea negra. Árboles entrelazados, ramas que parecían moverse, sombras que parecían fundirse entre sí. Era, en esencia, un infierno hecho de madera. Esfinge. Necesito que me traigas el cuerno del líder de una manada de Wolgams. No te preocupes, hay muchos en este bosque, así que no tardarás en encontrar uno. Una vez que lo consigas, regresa y habrás completado tu prueba. Subaru. Pero, ¿por qué? Subaru sintió una auténtica confusión. ¿Qué sentido tenía esa prueba? Al juntar las piezas, se dio cuenta de que un líder Wolgarm no parecía precisamente una criatura amigable, sobre todo considerando el macabro bosque que parecía querer devorarlo todo. Incluido él. Esta vez la Esfinge lo señaló. Esfinge. Necesito comprobar tu utilidad para mis propósitos. Considera esta oportunidad para poner a prueba tu nuevo yo. Dijo Esfinge, manteniendo esa pequeña sonrisa. Ante tal declaración, Subaru apretó los dientes y bajó la mirada. En ese momento, Subaru se arrepintió de haber pensado, aunque fuera por un segundo, que Sphinx no era tan malo como él creía. En esos breves momentos en los que había visto algo más en ella, había cometido el error de creer que tal vez, detrás de esa frialdad, existía una pizca de compasión. Pero esa ilusión compasiva ahora se estaba desmoronando ante la realidad. Esfinge lo estaba condenando, una vez más, a un infierno desconocido. La pequeña bruja, mientras tanto, lo observaba en silencio, indiferente. Luego, comenzó a desvanecerse lentamente junto con el claro que la rodeaba, ante la mirada incrédula de Subaru. Esfinge. No te preocupes por el regreso, Natsuki Subaru. Cuando consigas el cuerno, te diré cómo regresar. Esfinge siempre se había guiado por los hechos. Para ella, los sentimientos eran una debilidad, cualidades innecesarias que distorsionaban el juicio. Había vivido lo suficiente como para considerarlos un error constante en todas las formas de vida. Esa era la naturaleza inquebrantable de Esfinge. Pero Natsuki Subaru representaba algo diferente. Algo que escapaba a toda lógica y razón. Una anomalía que había puesto en duda parte de sus creencias. Y es por eso que, Esfinge. Y tengo la sensación de que superarás mis expectativas. Con esas últimas palabras, su figura desapareció.
Lo que una vez fue un espacio con un claro rodeado de edificios, ahora no era más que una extensión idéntica del bosque, como si ese refugio nunca hubiera existido en primer lugar. Incrédulo, Natsuki Subaru permaneció de pie, procesando lo que acababa de suceder. Como si su ser no valiera nada, como si abrir su alma a esfinge hubiera sido un hecho irrelevante, todo su ser había sido descartado sin consideración. Fue entonces cuando comprendió que lo único que importaba, al final del día, era su utilidad, su funcionalidad en esa estúpida cacería contra una bestia de la que no tenía ni puta idea de lo que era. Nada de quién es, nada de lo que sufrió, importaba. Tal vez, solo tal vez, si en lugar de Natsuki Subaru hubiera sido Natsuki Subaru, a quien Sphinx realmente necesitaba, el resultado habría sido diferente. Es por eso que, toda esa frustración acumulada, esa desolación que le roía el alma, esa confusión que nublaba su mente, esa incertidumbre sobre su propia existencia, esa ira hirviente y ese odio venenoso en un solo punto finalmente fueron liberados. Así, con la inmensidad de un bosque sin nombre, ese hombre sin nombre bajo el yugo de una bruja sin nombre, Subaru. Sphinx. Estalló en un grito desgarrador que le habría destrozado la garganta si su cuerpo aún funcionara como el de un ser humano. La respuesta que recibió: puro silencio. Fin del capítulo. Nota del autor. ¿Fue lo suficientemente bueno? ¿Es comprensible? ¿Es un mal capítulo? La verdad es que no sé qué pensar del resultado final. Pero bueno, al final, quienes lo juzgan son quienes lo leen. En fin, como siempre, los elogios y las críticas constructivas son siempre bienvenidos. Gracias por leer. Fin de la nota. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada